Muy bien, pues entonces solamente para empezar, bienvenidos de nueva cuenta a todos. Un gusto estar aquí con ustedes celebrando la festividad de Shavuot. Y como ya decíamos, antes de empezar a grabar, aquí vamos a estudiar el día de hoy el libro de Esther. eh, y, y a mí me permitió el Señor que compartiera los primeros tres capítulos. Sin embargo, vamos a empezar con una introducción y solamente recordar, porque sé que ustedes son muy estudiosos y ya lo saben, que el libro de Esther se escribió entre el 486 y el 465 antes del Mesías, ¿sí? Así es que ustedes ya ubicaron ese periodo en el que se escribió en la línea del tiempo bíblica. En estos tiempos se estaba desarrollando todo lo que es la historia que se nos narra en los libros de Esdras y Nehemías. De hecho, Esther precisamente está a la mitad de estos dos personajes, de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo estaba terminando el exilio en Babilonia, ¿sí? Iba terminando y se permite el regreso del pueblo de Esdras para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y después vendría Nehemías, ¿no? Esdras como un líder religioso, Nehemías como un líder político, y en medio de estas dos historias de Esdras y Nehemías se desarrolla la de Esther. Así es que se lleva a cabo esta historia entre el 486 y el 465 antes del Mesías y cubre aproximadamente un periodo de 10 años, ajá, entre el 483 y el 473. Ujú. No se tiene la certeza de quién escribió el libro. Eh, Ustedes han oído y han leído a este historiador Flavio Josefo, y Flavio Josefo lo que dice es que este libro lo escribió Mardoqueo, ¿sí? Mardoqueo, que pues también lo ubican dentro de la historia que vamos a ver, Mardoqueo, el primo de Esther, pero también hay comentaristas que dicen que pudo haber sido Esdras o Nehemías. Entonces, no sabemos quién lo escribió a ciencia cierta, pudo haber sido Mardoqueo, Esdras o Nehemías, pero lo que sí sabemos que es que el Señor lo dejó allí para nosotros, para que nos instruyéramos, y como todo lo que está escrito en nuestro Tanaj y en nuestro Brit Hadashah, el Señor permitió que se quedara escrito, que se quedara allí y que llegara hasta nosotros. ¿Para qué? Para que nos sirviera como ejemplo, ¿no? Para que aprendiéramos de esas historias que él nos narra a través de los escritores de la Biblia. Y pues bueno, en este libro vamos a ver en el transcurso del día cómo en esta historia se genera lo que se le denomina la fiesta de Purim, ¿sí? Eh, Esther, vamos a ver que el nombre de Esther realmente era un nombre extranjero, no era hebreo. El nombre real de Esther, ustedes ya lo saben, es Hadassah, que significa mirto. Y también este nombre tiene su simbolismo. Es muy bonito ver cómo en la escritura el Señor, pues hablando en un contexto de desierto, ¿sí? Pues hay versículos desde Isaías y algunos otros libros que dice que el Señor va a llenar el desierto de arrayanes, que es lo mismo que un mirto, y tiene un simbolismo, pero hoy no vamos a entrar a esos detalles. Hoy vamos a ver, pues, lo que el Señor quiere decirnos de manera muy clara al dejarnos esta historia de la reina Esther. Pero entonces recuerden, el nombre
hebreo de la reina Esther es Hadasa, y solamente se le llamó Esther en el contexto del imperio persa, ¿no? En el cual se desarrolla esta historia y que también tiene su significado. Y vamos a empezar a ver versículo por versículo. Ahora sí les voy a compartir la, la presentación. Estoy viendo que creo que no abrí el archivo, pero ahorita lo abro. Y está. Entonces, permítanme, ahora sí se los comparto. Y bueno, eh, dice el primer versículo: aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Eh, el rey Asuero, vamos a empezar por ver quién es el rey Asuero. En la historia, si ustedes leen libros de historia, se van a dar cuenta que los historiadores no emplean el nombre de Asuero, emplean el nombre de Jerjes, el rey Jerjes. Y bueno, aparte de aparecer en, este, en nuestra escritura, en la Biblia, los historiadores también relatan el, el reinado de Jerjes, que es el mismo Asuero. Y los historiadores dejan claro que gobernó durante los años 486 a 465 antes del Mesías, y que gobernó durante 21 años. Obviamente sabemos que Asuero es un rey persa, y sabemos que el imperio persa fue el que siguió al imperio babilonio, ¿sí? Es el segundo de los 4 imperios que conquistaron al pueblo de Israel. Y entonces el rey que estuvo antes que Asuero fue Darío. Ese fue el primer, el rey, el antecesor del rey Asuero o de Jerjes. Eh, y después o sea, primero estuvo Ciro, después estuvo Darío, después viene Asuero, y después de Asuero va a venir Alejandro Magno, ¿no? Ya como parte del imperio griego, que es el tercer imperio que conquista al pueblo de Israel. Entonces, dice que aconteció en los días del rey Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Sabemos que el imperio persa era un, eh, un imperio muy grande para el mundo conocido en aquella época, y, y tengo una fotografía, se las comparto, en donde viene más o menos la extensión, o sea, de dónde a dónde abarcaba el imperio persa en ese tiempo, y también se los voy a compartir. Así es que aquí se los pongo, nada más para que se ubiquen en el contexto geográfico en el que se desarrollaba el imperio persa. Miren, está aquí. Vimos que decía que abarcaba desde la India hasta Etiopía. La India está aquí, como pueden ver, no sé si vean mi cursor, pero la India está aquí del lado derecho, en la parte baja, y Etiopía está acá, hacia abajo de Egipto, pero del lado este del continente de África. Etiopía está aquí. Entonces, el imperio persa abarcaba, mejor dicho, lo que ahora conocemos como Turquía, Siria. Ajá. Miren, aquí está, bueno, aquí está Israel, ¿no?
Ajá, toda esta parte es Israel y aquí está la frontera con Gaza, muy mencionada en estos tiempos, y que es la entrada, esa famosa entrada de Rafah que conecta con Egipto y que es por donde está ahora entrando la ayuda humanitaria. Y también abarcaba lo que hoy conocemos como Irak, Irán, Afganistán y Pakistán, y todos los países que están en toda esta parte. Como ustedes pueden ver, de hecho, acá está Grecia. Ahorita vamos a ver cómo el rey Asuero, entre paréntesis Jerjes, va a organizar un banquete para tratar de planear y convencer a los líderes de aquella época de atacar Grecia. Quería seguir extendiendo su imperio y no lo logra. El Señor tenía otros planes. Así es que esta es la región que abarcaba el imperio persa. Entonces, ya con esto se ubicaron en el contexto eh, geográfico en el que se desarrollaron los hechos que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, eh, regresamos a nuestras diapositivas. Entonces, ya con esto entendemos, aconteció en los días de Asuero, ya vimos quién es Asuero, en qué época gobernó, que reinó el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía y reinó sobre 127 provincias, ¿no? Y dice el verso 2 que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. En el mapa que les compartí, también pudieron ver allí en dónde estaba ubicado Susa, que era hacia el lado, ubicándonos en Israel a la parte este, cerquita de Irak. Entonces, allí estaba la capital de este reino en Susa, ¿sí? Y estamos hablando que ahí alrededor del año 483, antes del Mesías, ¿sí? Eh, y si seguimos viendo, vamos con el tercer verso de Esther, vamos a ver que dice que en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes. Ujú. Hizo reinado a todos, perdón, banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. ¿Sí? Así es que Asuero hizo una reunión de todos los líderes del imperio persa y precisamente este banquete se supone que lo organizó para convencer a estos príncipes, ¿sí? A todos estos líderes, de atacar al imperio griego para extenderse aún más de lo grandes que ya eran. Querían agrandar su extensión. Recordemos que en ese momento, pues el imperio persa era el más grande que el mundo había visto, más grande que el imperio babilonio, que era su antecesor, y ya vimos todos los países que abarcaba, ¿no? Los países actuales que abarcaba. Entonces, también en ese momento, para que sigamos ubicándonos en el contexto tanto geográfico como histórico, ¿sí? Como ya les había comentado, este libro se desarrolla entre la historia de Esdras y de Nehemías, ¿sí? Esdras había regresado ya a Jerusalén. Recuerdan que cuando Ciro, el rey Ciro, conquista el imperio babilonio, le permite a Esdras que regrese para la reconstrucción del templo en Jerusalén, ¿sí? Entonces, cuando se da esta época, ya había empezado la reconstrucción del templo, de hecho 30 años antes ya se había dado la reconstrucción del templo, aunque pues obviamente ese templo no mostraba la fastuosidad, ¿no? La gloria que mostraba el templo de Salomón, pero los muros fueron reconstruidos.
Y después de esto, Nehemías regresaría a Jerusalén, ajá, para seguir con esa reconstrucción. Pues bueno, cuando hemos estudiado Nehemías hemos visto todo lo que llevó a cabo, ¿no? Terminó de reconstruir los muros pues bueno, eso solamente nada más es para ubicarnos en este contexto histórico en el que se desarrolla este libro. Ujú. Entonces, dice aquí en el verso 4 para mostrar él, o sea, sigue hablando de esa reunión que organizó con los líderes del imperio persa, la organizó para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Imagínense, organizó una reunión, un banquete con los líderes que duró 6 meses. Ujú. ¿Qué haces? Tú estás en una reunión y una reunión, este, estás 1, 2, 3, 4 horas y estás bien y platicas y ríes y pasas y platicas cosas serias y de repente cosas graciosas, pero llega un momento que ya no tienes ni qué platicar. Y te hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque imagínate estar reunidos durante 180 días, todas las cosas que no se les ocurrieron durante ese tiempo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver las consecuencias de todo esto. Dice, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete, por si no hubiese sido suficiente, hizo otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El primero fue para los líderes, 6 meses, 180 días, y entonces ahora reúne a todo el pueblo y les hace un banquete por 7 días, ¿sí? Esto eh, creo que a mí me empieza a sonar como a exceso, ¿sí? Pero les repito, lo que quería era convencer a los líderes y al pueblo de que necesitaba atacar Persia para seguir agrandando su imperio, ¿sí? Y dice el verso 7, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, ¿sí? Eh, Siempre que nos dan vino para en las celebraciones, los que asistimos a las fiestas se acuerdan de los vasitos que nos dan. Bueno, ahorita me acordé porque dice aquí que sirven mucho vino. Nosotros nos podemos servir bien poquito porque nos dan unos vasitos muy pequeños. Pero qué bueno, porque si no, después los excesos van a generar lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, ¿sí? Que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Ujú. Entonces, eh, hay comentaristas que dicen que estos vasos de oro de los que se habla aquí pudiesen ser los vasos del templo. ¿Se acuerdan cuando Babilonia, Nabucodonosor saca el templo? Se lleva los vasos que estaban dentro del templo. Entonces, hay comentaristas que dicen esto, que estos vasos pudiesen ser aquellos vasos de oro que estaban en el templo. Y cuando dice la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, eh, fíjense que en aquel tiempo había una ley, ¿sí? Que cada invitado estaba obligado a tomar una copa para empezar, ¿no? Con la primera ronda. Si no tomaba una copa, entonces estaba obligado a abandonar la fiesta. Ujú.
Así es que en el primer banquete que ofreció a los líderes, por eso dice que bebieron mucho vino, ¿sí? Pues los quería convencer de los planes que él tenía, pero en este segundo banquete que hace para el pueblo, allí él dice, yo decreto que aquí el que no quiera beber, no beba. Pero es curioso enterarse de esto, ¿no? De que había una ley que inclusive obligaba a los invitados a que tomaran una primera copa de vino, si no tendrían que abandonar la fiesta. Y dice el verso 9, asimismo la reina Basti, ¿sí? La reina Basti era la esposa la esposa principal del rey Asuero, hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero, ¿sí? Entonces estaba la fiesta del rey y estaba la fiesta de su esposa, de la reina, en paralelo. Dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, o sea, en palabras coloquiales, Asuero ya estaba borracho, ya estaba ebrio, y vean lo que hace el alcohol. Precisamente, hace algunos días y también ayer platicaba con una persona y me preguntaba sobre esto, sobre el alcohol, ¿no? Y entonces, pues obviamente hablábamos de que eh, lo que nos ordena la Biblia es que no nos embriaguemos. Dice, no os embriaguéis en vino en el cual hay disolución. Antes sed bien llenos de mi ruaj, ¿no? Sed llenos de mi espíritu. Pero el rey Asuero, pues vamos a empezar a reconocer que el rey Asuero era un rey pagano, ¿sí? O sea, no era un rey que siguiera al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ya estaba su corazón, el corazón del rey alegre del vino, dice, y vean lo que provoca el vino. Mandó a Mejumán, Vistá, Jarbona, Victa, Abacta, Zetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Tenía el rey Asuero 7 eunucos que se hacían cargo de su harem, ¿sí? Y dice que los mandó a que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa, ¿sí? Nosotros en la actualidad vemos esto y ¿qué decimos? Y pensamos que quería presumir a su esposa, la belleza de su esposa, ¿no? Ya estaba borracho, ya estaba ebrio. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué estaban presumiendo? No lo sabemos, no estuvimos allí, pero les quería demostrar a todos los líderes y a todo el pueblo que su esposa era la más hermosa, la andaba presumiendo. Y en el verso 12, ¿sí? Dice que, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, ¿sí? ¿Cómo es posible que la reina Basti no hubiese querido complacer al rey? Pues entonces imaginémonos el contexto en el que estaban. Ya sabíamos que había mucho vino, pero cuando lees a los comentaristas bíblicos, te das cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y los comentaristas bíblicos dicen que le pidió a la reina Basti, que se entiende que le pidió a la reina Basti que fuera a hacer así, algo así como bailes muy sensuales, uh-huh, y que inclusive le pidió hacer esos bailes desnuda, solamente puesta la corona real. Algo así como que quería, que quería el rey presumir la belleza de su esposa para que vieran las formas y la belleza de su rostro. Pues entonces allí comprobamos que realmente el rey Asuero había tomado muchísimo vino, ¿sí?
La tradición judía, los comentaristas judíos dicen que lo hizo porque ya estaba ebrio, ¿sí? Y solamente quería eh, quedar bien y hacer ver mal a los otros, diciéndoles que sus esposas no eran tan bellas como la suya. Y nosotros nos preguntamos, ¿nosotros haríamos eso? Pues es obvio que no, ¿no? Entonces, seguramente los hombres en el banquete estaban discutiendo, no, mi esposa es la más guapa, no, mi esposa es la que tiene las mejores formas. Y entonces, por eso, Asuero quiso resolver el problema y decir, no, yo aquí tengo la muestra, ¿sí? Y, y les voy a ganar. Entonces, eh, se entiende que la exhibición que quería el rey Asuero que hiciera la reina Basti, pues no era nada decorosa, ¿no? No era absolutamente nada decorosa. Y el verso 12 puede provocar ciertos comentarios de que la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey, o sea, no quiso obedecer. La reina Basti desobedeció y eso hizo que el rey Asuero se molestara, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer algunos comentarios más sobre esto, porque vamos a leer los versos que siguen. Y dice el verso 13, preguntó entonces el rey a los sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. ¿Sí? Pues, y aparentemente la reina Basti estaba transgrediendo una ley por desobedecer a, a su esposo, al rey Asuero. Ujú. Y dice el verso 14, y estaban junto a él Carcena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Ujú. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Ya están juzgando aquí a la reina Basti, ya la están sometiendo a juicio prácticamente a través de la consulta que hace el rey Asuero a estos personajes, ¿sí? Y entonces les repito, seguramente había una ley pagana, obviamente, ¿sí? Que obligaba a las mujeres a obedecer a sus esposos en todo. Y dice el verso 17, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Sí? Entonces, el rey Asuero estaba muy molesto, sus asesores eh, van encaminando el consejo a que haya castigo, porque si no, imagínense, todas las señoras se van a poner de acuerdo. Basti fue el mal ejemplo y se van a poner de acuerdo y entonces ya no van a obedecer a sus maridos. Por eso les decía yo, sí, que ubiquémonos en que el rey de Persia, en este caso el rey Asuero, pues era un rey pagano, ¿sí? Nada que ver con la ley del Señor. Ujú. Entonces, obviamente aquí las mujeres inmediatamente dicen, oye, pero entonces estuvo mal que la reina Basti no obedeciera. Ujú. Y habrá quien diga, sí, conociendo la escritura, que las mujeres deben de sujetarse al marido y que deben de hacer todo lo que los maridos digan.
Y también dirán que el rey era la autoridad y que la escritura dice que debemos sujetarnos a las autoridades que están impuestas por Dios. Pero también debemos decir, sí, que si la autoridad te da una instrucción que es contraria a la palabra, tú no debes de obedecer. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es más importante obedecer la instrucción del Señor que de la autoridad. Por eso la mujer, en este caso Basti, ¿sí? Le estaban pidiendo algo indecoroso y por eso no quiso hacerlo, ¿sí? Y esto que te estoy diciendo, pues está en Hechos 5:29 al 32. Si quieren, vamos a leer eh, cuándo podemos desobedecer a las autoridades. Dice Hechos, vamos a ir a Hechos primero, ya casi estoy llegando. Hechos 5. Dice versos 29 al 22. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Pero cuando los hombres te dan una instrucción contraria a la palabra del Señor. Dice, el Dios de vuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Ruach del Señor, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que la Escritura nos instruye en este sentido? Porque muchos hombres se pueden justificar diciendo que el Señor ha establecido en su palabra que el Señor es la cabeza de la mujer. Perdón, que el esposo es la cabeza de la mujer, pero se quedan con esa parte solamente y no leen que así como la cabeza del esposo es el Señor, es nuestro Mesías, es Yeshua, ¿sí? Entonces, el esposo es la cabeza de la mujer, sí, siempre y cuando la cabeza del esposo sea Yeshua, ¿sí? Y esto es garantía, ¿por qué? Porque si la cabeza del esposo es Yeshua, entonces el esposo tratará a la mujer como Cristo amó a la iglesia, que entregó su vida por ella. Y entonces el hombre, si su cabeza es Yeshua, lo único que podrá dar a la mujer es amor, ¿sí? Podrá dar buenos tratos, podrá dar respeto, así es que no la estará exhibiendo delante de otros hombres, ¿sí? Le ayudará, la apoyará, la sustentará, ¿sí? Y el hombre sería capaz de dar su vida por ella. Así es que la reina Basti desobedeció y aunque estamos en un contexto pagano, ella tenía razón para desobedecer, porque no era correcto que su esposo, ¿sí? La quisiera exhibir de esa manera tan indecorosa delante de, de todo el pueblo. Entonces, las mujeres tienen que sujetarse a sus maridos, pero siempre y cuando los maridos estén sujetos al Señor. Cuando vayamos no vayamos a acatar lo que una autoridad impone, tengamos cuidado. Siempre hay que ponerlo en el parámetro de la palabra. No es lo que yo piense, lo que yo crea, sino lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, lo que realmente les preocupaba a esos hombres, ¿sí?
era que las esposas ya no los iban a obedecer. Eso era lo único que les preocupaba. Dice el verso 19, si parece bien al rey, hablan sus consejeros, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. ¿Se dan cuenta? Eres mal ejemplo, no me obedeciste, entonces sal de mi presencia y voy a traer a alguien que sea mejor que tú, alguien que sí me obedezca. Fíjense cómo el Señor está, ahorita vamos a ver cómo el Señor va a aprovechar una situación de un rey pagano, ¿sí? Algo que sucedió en un pueblo pagano para dejarnos a nosotros, para hacernos ver cómo Él aprovechó inclusive esto también para salvar a su pueblo. Porque vamos a ver que su pueblo iba a estar amenazado por el exterminio, pero el Señor aprovechaba esta situación para poner dentro de este reino a alguien de su pueblo para que su pueblo fuera liberado del exterminio. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto. El de que los sacerdotes ya le dicen, saca un decreto y que no venga más delante de ti la reina Basti. Mejor consíguete otra esposa. Y dice el verso 20, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Ya vimos que abarcaba desde la India hasta en el sur, hasta Etiopía, en el oeste, hasta los límites con Grecia, ¿no? Turquía, límites con Grecia. Y dice el verso 21, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Fíjense nada más lo que son las cosas. Eh, Aquí un hombre pagano trata de, de legislar, ¿sí? Eh, la autoridad del hombre. O sea, yo me doy autoridad para. ¿Qué es lo único que puede legislar la autoridad del hombre? Pues la palabra del Señor, ¿sí? Y el Señor ha puesto en nosotros los hombres una autoridad, ¿sí? Pero con base en su palabra, no con base en lo que nosotros creamos que es lo más conveniente, lo más oportuno. Y también vamos a aprender que la verdadera autoridad, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer hasta el verso 22 y ahorita seguimos comentando eso. Dice el verso 21, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. ¿Sí? Hombres que estamos aquí. La autoridad, ¿sí? No consiste en mandar, ¿sí? De verdad. La autoridad reside en la influencia que podemos tener en nuestra casa. Así nos vamos a ganar la autoridad. ¿Qué ejemplo estás dando a tu esposa? ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? ¿Sí? En mi caso, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros nietos? La autoridad no solamente es mandar. La autoridad es dar el ejemplo. Así te ganas la autoridad. Tú te ganas la autoridad cuando eres congruente, cuando hay congruencia entre lo que dices y lo que haces. ¿Sí?
la mejor autoridad que un hombre puede tener con una mujer es cuando le sirves, cuando le servimos a nuestras esposas, cuando las honramos, cuando las cuidamos, cuando las protegemos, cuando las tratamos como a vaso frágil, cuando nuestra cabeza es Yeshua. Ujú. El día en que nosotros seamos así, nuestras esposas, ¿sí? Te van a decir lo que tú quieras, mi vida, porque saben que todo lo que haces, lo haces por su bien, por protegerla, por cuidarla, por honrarla, por respetarla, ¿sí? Y entonces no necesitas estar forzándola o tratándola de convencer de que así debe ser, porque ella sabe que todo lo que tú decidas es por su bien, así como el Padre hace con nosotros, así como el Señor hace con nosotros, ¿sí? Yeshua convenció con su ejemplo. Ujú. Por ahí hay personas que dicen la frase de el ejemplo arrastra. Ajá. Pues debemos de nosotros encaminarnos hacia allá. ¿Se acuerdan lo que dice la escritura? Dice algo así como eh, que Yeshua hablaba con autoridad, ¿sí? No como los escribas. ¿Por qué? Porque Yeshua daba ejemplo y por lo que los escribas, fariseos, decían y no hacían. Por eso decían que hablaba con autoridad, porque Yeshua era congruente entre la palabra de su padre que predicaba y lo que y sus actos cuando se hizo hombre, ¿sí? Entonces, recuerda esto y de verdad me quiero dirigir a los hombres. Ujú. Gánate la autoridad, porque el Señor ha puesto esa responsabilidad en nosotros. Desafortunadamente, las mujeres, cuando ven que somos irresponsables, ellas han tenido que tomar el mando, ¿sí? Y a veces se les critica por eso, ¿sí? Pero lo han tenido que hacer porque el hombre ha dejado de hacer lo suyo, porque el hombre no ha amado a su esposa como Yeshua amó la iglesia. Espero que cambiemos en ese sentido. Y yo sé que muchos que están aquí ya han iniciado el proceso, que lo están intentando, que no es tan sencillo, pero, pero esperamos seguir en ese proceso, en que manifestemos el amor y la misericordia del Señor en nuestras vidas y que por agradecimiento al Eterno nosotros obedezcamos sus palabras, porque, ¿sabes? Todo se resume en eso, en obediencia. El Señor nos ha mandado precisamente a ser autoridad en nuestra casa, pero de cierta forma, no a la forma que nosotros creemos. Ujú. Con esto terminamos el capítulo 1. Eh, espero que vayamos, el Señor esté dejando algo en nosotros, que el Señor esté inquietándonos un poco en este sentido y veamos eso, cómo el Señor va a utilizar el actuar de este rey pagano para beneficiar a su pueblo, porque el Señor siempre busca el bien para su pueblo. Ujú. Y ahora vamos a pasar al capítulo 2. Vamos a pasar al capítulo 2 y aquí vamos a ver cómo usted es proclamada reina. Dice el verso 1, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, ujú, ya se calmó el rey Asuero cuando sus asesores le dijeron, ¿sabes qué? Emite un decreto, Basti no puede presentarse delante de ti y vas a buscar otra esposa. Como que descansó el rey Asuero de acuerdo con
con su, con, con- no encuentro la palabra, descansó porque ya iba a empezar a tomar decisiones que le iban a satisfacer de manera personal, ¿sí? Y entonces dice, pasada estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia en contra de ella. Y cuando dice pasadas estas cosas, ¿sí? Fíjense que pasadas estas cosas incluye un periodo de aproximadamente 4 años. Por eso dice, se acordó, ¿sí? De Basti, de lo que ella había hecho. Ya inclusive estaba saliendo de su memoria. Eh, Y dice el verso 2, y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. ¿Mm? Y pongan al rey personas, perdón, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey y guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Ujú. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Pues cómo no, ¿no? El rey iba a seleccionar a la más hermosa de todas. Dicen los comentaristas, ¿sí? Que Esther tenía aproximadamente 14 años cuando esto sucedió. Y también el historiador Flavio Josefo dice que a la reina Esther la seleccionaron entre aproximadamente 400 mujeres. O sea, fueron a las provincias del Imperio Persa, seleccionaron alrededor de 400 mujeres y el rey eligió a una de entre esas 400. Dice el verso 5, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Aquí se va a empezar a desvelar el plan del Eterno. Hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. ¿Sí? Entonces ya salió aquí un, un hebreo, un israelita. Ujú. Dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Sí? O sea, estamos hablando del exilio del pueblo del Señor a Babilonia. Y había criado a Hadasa, este es ya lo dijimos al principio, este es el nombre real de Esther. Ujú. Había enviado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, o sea, Mardoqueo era prima de Hadasa, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ujú. Ya dijimos que Hadasa significa mirto, ¿sí? También conocido como Arrayán. Y el nombre de Esther significa estrella y se cree que es en relación con la diosa Ishtar, una diosa pagana, obviamente. Y se dice que Esther era de hermosa figura y de buen parecer. Esto aparentaría que solamente se refiere a belleza física, ¿sí? Pero también puede referirse a virtudes de carácter. Ajá, a virtudes de carácter. Eh, Sabemos que a lo mejor a primera instancia una mujer resalta por su belleza física, pero la realidad es que normalmente, ¿sí? Y, y se los digo como hombre, ¿sí? Pues una mujer,
es mucho más atractiva cuando tiene un carácter afable, ¿sí? Cuando eh, se ríe, cuando es divertida, cuando es inteligente, se interesa por temas este, importantes, cuando no habla banalidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces Esther seguramente sí era bella eh, de rostro y también seguramente tenía buenas formas físicas, ¿sí? Pero los comentaristas dicen que también tenía virtudes de carácter muy, muy interesante. Y pues obviamente las virtudes están descritas en los proverbios, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, dice que había un varón judío de nombre Mardoqueo, que ya dijimos que era primo de Esther. Ajá. Entonces, él es el que va a empezar a tejer, bueno, el Señor teje la historia, pero él es una parte importante de de esta historia. Y fíjense, el simbolismo de lo que dijimos en un principio, hay un simbolismo inclusive profético en el mirto, que es el significado de Hadasa. Y este simbolismo es que de acuerdo con la escritura, ahorita vamos a ver uno o dos versículos, el mirto reemplazaría las zarzas y las espinas del desierto. Y esto representa el perdón del Señor y la aceptación de su pueblo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el Eterno se le apareció a Moisés en una zarza? Y una zarza es un arbusto que aparece en el desierto, que inclusive sin flores, como simplemente algo inclusive seco, ¿no? Sin flor, sin fruto, ¿sí? Entonces, vamos a leer Isaías 41:19 para que veamos cómo este nombre de Hadasa tiene un significado profético. Entonces vamos a leer Isaías 41, verso 19, que dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, ese es el mirto, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Y vamos a leer también Isaías 55:13. Isaías 55:13, que dice, en lugar de la zarza, ¿sí? Crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga, crecerá rayán, o sea, el mirto, y serán al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, ¿sí? Recuerden que el contexto de Esther estaba a punto de haber un exterminio de ese pueblo que se quedó en Persia, que no regresó a Jerusalén para la reconstrucción de los muros y del templo, ¿sí? Y esas personas que se habían quedado en Persia iban a ser exterminadas. Y por eso este verso que dice, en lugar de la zarza crecerán ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será el Señor, al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El pueblo del Señor nunca será raído. Ujú. Perdón que me distraiga un poquito, pero es que necesito poner a admitir aquí a las personas que están entrando. Ujú. Pero bueno, ahorita seguimos. Entonces, este nombre de Hadasa representa precisamente esa promesa del Señor. Ajá. Que su pueblo siempre iba a permanecer. Ujú. Eh, Algunos dicen, oye, yo si hubiese estado en Persia y me dan oportunidad de regresar a Jerusalén, pues yo regreso.
A lo mejor piénsalo bien, porque a lo mejor y no, porque imagínate Jerusalén destruido, desolado, ujú, y, y ya habías hecho algo importante en Persia, ya te habías adaptado y ya estabas viviendo cómodamente. A lo mejor no, pero el Señor nos deja esta historia para decirnos, cuando te llame, regresa, porque si no, entonces vas a pasar por adversidades. Ujú. Entonces, dice, también leímos que dice que la joven era de hermosa figura y de buen parecer, y ya dijimos que sí era atractiva físicamente, seguramente, pero también tenía ciertas virtudes de, de carácter, ¿sí? Y aquí vemos cómo Mardoqueo, su primo, la adoptó como hija suya, él se dedicó, él la crió, ¿sí? Porque Hadasa, Esther, era huérfana. Ujú. Y vamos al verso 8 que dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ojo, se dice que las llevaron no por su voluntad, ¿eh? O sea, si el rey ordenaba algo, se tenía que cumplir. O sea, las llevaron aun y cuando muchas de ellas seguramente no, no querían ir. Ujú. Parece ser que Esther no tuvo opción, fue llevada aunque no quisiera, ¿sí? Eh, pero Mardoqueo siempre estuvo ahí a la expectativa, siempre estuvo ahí presente para ver qué pasaba con Esther. Y vamos a seguir leyendo. Dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de las casas de mujeres. ¿Sí? Eh, Oye, ¿por qué se tuvo que poner un nombre Esther, un nombre persa, y no se dejó el hebreo? Se dice que Esther tiene que ver con algo oculto, con algo escondido, con algo secreto, ¿sí? Eh, y que Esther necesitaba, el plan del Señor es que Esther revelara su identidad, ¿sí? Se conociera su identidad en el momento que el Señor ya tenía establecido. Y esto nos hace ver que a veces es necesario esperar al momento oportuno, hasta el tiempo del eterno. A veces nosotros, como nos educaron de que hablemos siempre del Señor y que casi casi seamos inoportunos, que hablemos en tiempo y fuera de tiempo del Señor y todo esto, y a veces hasta somos molestos para las personas. Ya me quieres convencer, me quieres cambiar de religión, no sabes hablar de otra cosa, etcétera, etcétera. Ayer platicaba con una persona, le decía, mira, el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus momentos y vamos a esperar los momentos del Señor. En este caso, la identidad de Esther necesitaba ser revelada de manera posterior y no en ese momento. Ujú. Aunque también no nos vayamos al extremo, porque a veces, decía un amigo, a veces parecemos seguidores del Mesías, pero somos de la secreta, ¿no? En México hace muchos años había lo que se llamaba la policía secreta. Por eso este amigo decía, parecemos de la secreta. Nadie se da cuenta que seguimos al Señor. ¿Por qué no se dan cuenta? Pues porque somos igual al mundo, igual a todos. No, 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 tampoco. O sea, a lo mejor no gritas el nombre del Señor, ¿sí? No se lo dices a cada rato a los demás, pero tu vida sí debe de estar siempre mostrando el nombre, el carácter del Señor.
Eso sí necesitamos ser. Siempre necesitamos ser fieles testigos del Señor. Necesitamos reflejar el rostro del Señor. Permitir que el Señor se muestre a través de nosotros. ¿Cómo? Con bondad, con generosidad, con trato afable, ¿sí? Con ayuda, con actuar bien hacia los demás. Entonces, vamos a seguir leyendo. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase, ¿no? Es algo de lo que estábamos platicando. Y cuando leemos esto decimos, oye, y no la escritura dice que si nosotros negamos al Señor, negamos al Mesías, negamos a Yeshua, Él nos negará delante de su Padre. Ya les digo, con su vida necesitan declarar el nombre del Señor. No debemos negar el nombre del Señor. Lo tenemos que hacer a través de nuestra vida. Y con la palabra va a llegar un momento, va a llegar un momento. Y el Señor, por eso es bien importante que estemos atentos y que leamos la palabra y que permitamos que el Espíritu del Señor, el Ruach del Señor nos dirija. Porque de verdad, el Ruach del Señor cada vez se va haciendo más presente en tu vida y te va dirigiendo. Y si tú estás atento a su dirección, vas a saber cuándo hablar, cuándo decir, cuándo actuar. Entonces, si no sabes qué decir, si no sabes qué hablar y si no sabes en qué momento, es porque a lo mejor nos hace falta estar un poquito más atento a lo que el Espíritu del Señor nos diga. Y esto solamente lo podemos ejercitar a través del estudio de la palabra del Señor. Dice el verso 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. O sea, siempre Mardoqueo cuidando a Esther, a su prima. Ujú. Entonces, eh, vamos a seguir leyendo. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero. Fíjense, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, ¿sí? ¿Por qué esperaron tanto tiempo para que el rey decidiera? Dicen los comentaristas, ¿sí? Que necesitaban esperar ese tiempo porque qué tal si se habían llevado a una mujer que ya estaba embarazada, por ejemplo. Y además tenían que preparar a las mujeres para que actuaran de acuerdo a lo que el rey esperaba, ¿sí? Entonces, 12 meses estaban en tratamientos de belleza para presentarse ante el rey, para que llegara su tiempo. Les cuidaban la piel. En aquel tiempo, pues había mucho polvo más que ahora, y pues la piel seguramente se resecaba. La mujer hacía labores muy pesadas, tanto en el campo como en la casa, ¿sí? Los trabajos eran pesados. Imagínense cocinando junto a la lumbre, el humo de la madera. Entonces hacía que su piel no estuviera en muy buenas condiciones. Y les repito, pues no querían que si el rey elegía a alguien que ya estaba embarazada, pues el rey tuviera que criar a un hijo que no era suyo. Entonces había varios propósitos al esperar este tiempo. Ujú. Entonces, y las doncellas venían al rey. Después de un año de estarse preparando, necesitaban pasar una noche con el rey, imagínense.
Y después de que cada mujer pasara una noche con el rey, ¿sí? Y elegía a una de esas 400 que dice Flavio Josefo que seleccionaron entre 400. Ajá. ¿Y qué pasaba con las otras 399? Ujú. Bueno, pues ya habían pasado una noche con el rey, ya no iban a poder casarse con alguien más, iban a rechazarlas, o simplemente no las iban a elegir para esposas, y entonces se tenían que quedar en el harem del rey, y el rey las iba a ver cuando pudiera, o a lo mejor y nunca las veía, ¿no? Imagínense entre tantas mujeres. Entonces, a veces no vemos todas estas implicaciones, ¿no? De lo que leemos, y es interesante meditar en eso. Dice, entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del... Perdón, ¿alguien habló o desbloqueó sin querer su micrófono? Bueno, entonces la doncella pedía todo lo que deseaba para ir bien ataviada con el Ya se rey. va. 350. Por favor, por ahí alguien tiene desbloqueado su micrófono, nos está interrumpiendo. Por favor, apáguele. Muchas gracias. Ajá. Dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Ajá. Y, y a la mañana siguiente, perdón, volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sasgas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Ujú. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Seguramente todas las demás mujeres decían, tráeme perfumes, tráeme elementos tipo maquillaje, tráeme vestidos, joyas, etcétera, porque así querían llamar la atención del rey, pero Esther actuó cautelosamente y de manera inteligente. Dice, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Seguro que Hegai sabía lo que al rey le gustaba, sabía qué prefería de las mujeres, y entonces Esther dijo, lo que tú me digas, eso me pondré, lo que tú me digas, eso haré, ¿sí? Entonces actuó inteligentemente. Y por eso dice, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y sabemos que no era por ella, sabemos que era el Eterno porque el Eterno tenía un plan para ella, obviamente para su pueblo a través de ella. Ujú. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ya gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Así es que Esther es elegida. La belleza, en muchas ocasiones, ¿m? Gana el favor de las personas. Y me atrevo a decir desafortunadamente. La belleza en muchas ocasiones gana el favor de las personas. Y la belleza física es importante, ¿sí? Pero la belleza que nosotros debemos buscar es, va en el aspecto espiritual, ¿sí?
Y algunos jóvenes me han dicho, oye, pero pues ¿a poco voy a elegir a alguien que no me atrae físicamente? Y pues tiene razón, pero también si nos dejamos guiar por el Señor nos va a poner delante de la mujer que tenga que ser, de acuerdo con su plan. Y nosotros debemos buscar la belleza que da el Señor. Dice la Escritura que la palabra del Señor hermosea el rostro, ¿no? Y a veces por eso algunos no entienden los gustos de un hombre, porque el Señor ha hecho ver a esas personas otras cosas aparte de la belleza, ¿no? Que son igual o más importantes. Entonces, eh, debemos de enseñar a nuestros hijos lo que realmente importa, ¿sí? Pero nuestras elecciones no tienen que ser por la belleza. Ajá. Y vamos a ver, por ejemplo, el Proverbios 31:30, ¿qué dice, no? Ayer en la reunión se leía este proverbio 31 y vamos a ver qué dice. El proverbio 31, verso 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. La belleza un día se va a terminar, ¿sí? Y como jóvenes a veces no lo entendemos. Si vas a elegir una mujer, hombre, considera lo que dice ese proverbio acerca de que, y elige una mujer que sea temerosa del Señor. Y tú también, mujer, elige un hombre que sea temeroso del Señor. Eso es garantía. Y de verdad la belleza termina, ¿no? Por eso dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme al Eterno, esa será alabada. Y seguramente Esther no llamó su atención por su belleza física ni por sus bellas formas, ¿sí? Sino porque el Señor hizo que encontrara de la gracia delante del rey, ¿sí? Entonces, Esther es elegida reina. Ujú. Y dice, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, y el banquete de Esther, perdón, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Imagínense, hasta disminuyó tributos. Ese rey Asuero, rey pagano que eligió a, a Esther. Ujú. Yo quiero hacer énfasis en algo. No busques lo del mundo. Ujú. En muchas ocasiones, y es respetable, cada quien toma sus decisiones, pero a veces, y lo digo sinceramente, y sin afán de molestar absolutamente a nadie, a veces hacemos un montón de cosas por llamar la atención. Te operas la nariz, te operas los senos, déjame decirlo así, te operas las pompis, actualmente muchas lo hacen. ¿De qué manera queremos llamar la atención? No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo. Y hombres, no busquemos la belleza física, busquemos la belleza espiritual. Si estamos basando todo en la cuestión física, estamos errados y vamos a irnos por caminos que no nos conviene. Ujú. Necesitamos buscar la belleza espiritual
necesitamos buscar el temor del Señor, necesitamos buscar la humildad, ¿sí? Y si lo haces de esa manera, al final no te vas a arrepentir de tus elecciones, porque el Señor guía esas elecciones que tú haces. Y bueno, mira, en este caso halló gracia estar delante de los ojos del rey Asuero, y el rey Asuero estaba tan contento que hasta disminuyó los tributos, los impuestos a las provincias, e hizo muchos favores, fue muy generoso. Ujú. Y después el verso 19 y 20 dice, cuando las vírgenes eran reunidas, la segunda vez Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Ujú. Esther ya había sido elegida reina. Y vean la belleza de Esther. Aún ya siendo la elegida, habiendo tenido gracias ante los ojos del rey, ajá, aún se dejaba ser instruida por Mardoqueo. Dice, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Esther pudo haber dicho, pues sabes que ya soy esposa del rey, puedo tener todo lo que quiera, todo lo que pida, me lo van a dar, puedo tomar cualquier decisión. Pues se dejaba seguir instruyendo por su primo, que la había criado. Eso hablaba de las virtudes de carácter de Esther. Ujú. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, querían matar al rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther le dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Ujú. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. El Señor seguía con su plan, y el Señor salva la vida de, de Asuero a través de Mardoqueo y de Esther. Pero además dice que queda escrito en los libros de las crónicas del rey. Obviamente porque más adelante iba a ser un dato muy importante. Ujú. Y viene el capítulo 3, el último que me toca ver a mí con ustedes. Ujú. Y dice el verso 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ujú. Otro desobedeciendo las instrucciones que daban los asesores del rey. Ujú. Quiero hacer un resumen hasta el capítulo 2, nada más para ahorita seguimos con el capítulo 3. La vida de Esther, hasta el momento, a lo que llevamos estudiado, ¿sí? Tenemos que ella era hija de exiliados judíos, ¿sí?, que murieron, se quedó huérfana, fue criada por su primo en una tierra extranjera, uh-huh, fue llevada hostilmente, o sea, ella seguramente no quería, pero fue llevada al rey para ser elegida reina, encontró el favor de todos los que conoció y finalmente fue seleccionada para ser la reina. Uh-huh. ¿Qué podemos ver hasta el momento? Que los acontecimientos no fueron un accidente, que no solamente fue suerte, que no solamente fue buena apariencia. Dios tenía un plan y Esther era parte de ese plan.
Ujú. De hecho, hay un salmo que describe esto, que no es la suerte, que no es la fortuna que cada uno tenga. Dice el Salmo 75, 6, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene en el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. O sea, el Señor va a enaltecer a quien Él quiera, a quien se lo gane, entre comillas, porque sabemos que todo es de acuerdo con el amor y la misericordia del Señor. Ujú. Y sabes, lo que quiero decirte hasta ahorita es que tú y yo tenemos un lugar en el plan del Señor. Donde quiera que estés, en este momento, cualquiera que sea tu situación en este momento, Esther y Mardoqueo estaban exiliados, eran extranjeros en otra tierra, ¿sí? Entonces, donde quiera que estés, en la situación que estés, Dios tiene un propósito para ti y te está preparando para cumplir en ti su plan. Puede tener un propósito en ti a corto o largo plazo. Ujú. Tal vez un propósito muy grande, tal vez un propósito pequeño, a la vista de los hombres, hablo, claro, pero Dios tiene una razón para tenerte en el lugar que te tiene, ¿sí? Y para tenerte en la situación que te tiene. Dios puede usar, hemos visto hasta aquí que Dios puede usar la maldad del hombre, ¿sí? En este caso, la maldad de Asuero, de que se embriagó y quería exhibir indecorosamente a su mujer. Ujú. Sin embargo, Dios permitió que esta acción de un rey pagano, una mala acción, encaminara a cumplirse el propósito del Señor. Ujú. Necesitamos estar seguros, estar confiados en el Señor, que por mala que sea nuestra situación actualmente, ¿sí? El Señor tiene un plan para nosotros. Así es que ten confianza, espera en el Señor y Él va a hacer. Y Él va a hacer algo bueno por tu vida. No te desesperes por la situación en la que te encuentras. No te alejes por lo que ha pasado en tu vida. No desesperes si alguien te ha rechazado. No desesperes si has perdido a alguien. No desesperes si no obtienes lo que quieres. El momento del Señor va a llegar a tu vida. Y ahora sí vamos a empezar con el capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaron y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, otro desobediente. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él, perdón, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. Fíjense, ni siquiera Amán lo había visto. Se lo dijeron sus ayudantes, sus asistentes. Lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. ¿Ya se dan cuenta? Ahora empieza el descubrimiento de la identidad de Mardoqueo y va a empezar a descubrirse la identidad de Esther. Ujú. El rey Asuero engrandeció a Amán, leímos. Amán era un hombre impío,
pero el rey lo promovió. Ujú. Dios tenía el plan de que Asuero promoviera a Amán. Y vimos que Amán era hijo de Amedata Agageo. Ujú. Y Agageo obviamente le suena de manera rápida a Agag, el rey al que le perdonó la vida Saúl. Ujú. Y también, pues Amán era descendiente de los amalecitas, ¿no? Agag, de hecho, fue rey de los amalecitas. Y nos podríamos ir a Éxodo, a ver, vámonos a Éxodo de manera rápida, solamente vamos a leer 3 versos. Éxodo 17, y vamos a leer los versos 14 al 16, que dice, y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Dios, Jehová Nisi, o sea, es mi estandarte, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Esto estaba previsto desde el Éxodo, perdón, y entonces ya vimos cómo va a haber disputa de generación en generación con los amalecitas. Y los amalecitas representados por diferentes hombres, ¿no? En el transcurso de la historia. En este caso es a través de Amán, el brazo derecho del rey Asuero. Ujú. Después aparece otra malecita con Saúl. Saúl le perdona la vida al rey Agag y después Saúl es muerto le da el tiro de gracia, se puede decir, una malecita a Saúl. Saúl, por cierto, también de la tribu de Benjamín. Vimos que Mardoqueo también es de la tribu de Benjamín, o sea que eh, no es coincidencia, todo esto era plan del Señor. Ujú. Y pues bueno, podríamos ir al libro de Samuel y leer la historia de Saúl, pero no tiene caso porque ustedes son muy estudiosos y ya se la saben de que se creyó muy listo y le perdonó la vida al rey Agag y a algunos de sus animales, de los mejores animales para ofrecer el holocausto, ofrecerlos en sacrificio al Eterno, y pues eso tuvo sus consecuencias, ¿no? Entonces, eh, no vamos a entrar en eso, pero sí lo que vamos a decir es que vemos aquí en el verso 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ujú. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo por qué traspasa el mandamiento del rey. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y pues un judío, ¿qué hace? Un judío alaba a Dios, ¿no? Si nos vamos al término Yehudí, pues es el que alaba a Dios. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. O sea, era tanto el odio de Amán para el pueblo del Señor que no le bastaba ir contra Mardoqueo, quería ir contra todo su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se arrodillaba Mardoqueo? Solo porque era rebelde, porque quería hacer quedar mal a Amán y al rey Asuero. Pues obviamente porque Mardoqueo respetaba los mandamientos del Señor.
y por eso sabía que no debía de inclinarse o rendir homenaje a ningún líder político, ¿sí? En este caso, Asuero y Asuero y Amán, ¿no? Entonces, solamente está guardando los mandamientos del Señor. No pone delante del Señor nada más importante, no hacen a nadie ni a nada más importante que el Señor. Ujú. Entonces, por eso perdón, Mardoqueo no lo hacía. Ujú. Y eh, Amán, repetimos, se fue contra todo el pueblo, quería ir contra todo el pueblo, no solamente como contra Mardoqueo, ajá, y entonces quería destruir a todos los judíos. Y en el verso 7 dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Imagínense. Dice Amán, mire, vamos a echarlo a las suertes, a ver cuándo acabamos, exterminamos a este pueblo judío que me cae tan mal. Ajá. Entonces, eh, lo que tiene el Señor entre manos, ¿no? Salió el mes 12º. O sea, el Señor todavía estaban en el mes primero, todavía dio al pueblo 11 meses. ¿Y para qué? Para que se desarrollara el plan del Señor. Y dice que fue echada Pur, ¿sí? Entonces ya estos mismos versículos lo describen, que Pur es suerte y de ahí viene la fiesta de Purim. Dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, ya fue de chismoso con el rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. O sea, fue a convencerlos de que exterminaran a ese pueblo. Si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, a eso se le llama soborno, ¿no? O sea, en rey Asuero, hazme caso y yo te voy a regalar 10,000 talentos de plata, que son bastantes millones de pesos actualmente. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. ¿Sí? Y el darle el anillo a Amán fue decirle, decide lo que quieras, tienes toda la autoridad, porque con el anillo firmaban los decretos y cualquier decreto que se firmaba con el anillo del rey ya no podía ser revocado. Ujú. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, o sea, no la necesito, ¿no? O sea, por mucho que sea, no la necesito, quédatela tú. Y asimismo, el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. O sea, le dio carta abierta a Amán para que hiciera lo que quisiera. Amán no sabía la identidad del pueblo judío, ¿no? Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13. El Señor tenía un plan al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó a Amán a los sátrapas del rey. Los sátrapas son gobernadores de provincias, de hecho aquí lo dice, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Ujú. Entonces, al rey no le interesaba el dinero, confió en Amán, le dio toda la autoridad al entregarle su anillo. Ujú. Dios permitió todo esto para demostrar
ajá, para que quede evidencia de que ama a su pueblo y de que siempre estará protegiéndolo a pesar de todo. Se pueden levantar hombres, gobiernos contra el pueblo del Señor, pero el Señor siempre estará con su pueblo. El Señor siempre estará con aquellos que le sigan, con aquellos que se esfuercen por guardar sus mandamientos. ¿Sí? El Señor va a permitir muchas cosas, inclusive la persecución, pero al final siempre tendrá un final, permítanme decirlo así, un final feliz para su pueblo. Siempre, ¿sí? Y si nos vamos en medio de ese plan y destruye nuestro cuerpo, no te preocupes, porque nuestra alma va a estar con él. Ujú. Además, gracias a Dios, no somos sujetos de una persecución como en aquellos tiempos. Gracias a Dios, de verdad. Y si lo somos, en serio. O sea, hay quien puede destruir el cuerpo, pero nadie puede destruir el alma. Y esa alma le pertenece al Señor. Y esa alma, cuando dejemos este cuerpo corruptible, va a estar con Él. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ujú. Dice, a copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Ujú. Allí se termina el capítulo 3. ¿Mm? El rey anunció una sentencia de muerte para los judíos en todo el imperio, obviamente a través de Amán. Ujú. Este ataque es como ha habido y va a haber muchos ataques en contra del pueblo del Señor. Este fue anunciado con mucha anticipación, 11 meses antes. Ujú. Se sentaron a beber plácidamente el rey y Amán. El rey, si se sentó a beber vino con Amán, lo hizo plácidamente. ¿Por qué? Porque pensó que había hecho bien, porque Amán le hizo ver que estaban actuando en contra de su reinado, de su gobierno. Ujú. Y Amán también estaba complacido porque había, según él, ya logrado su objetivo. Y a pesar de todo esto, dice que la ciudad de Susa estaba conmovida. Obviamente sabemos que el Señor mueve los corazones. Los ciudadanos del imperio, quienes vivían en la capital de Susa, conocían a los judíos que vivían entre ellos y sabían que eran buenos ciudadanos, que no causaban problemas. Por lo tanto, estaban confundidos de que saliera tal decreto que declaraba que los judíos eran enemigos peligrosos. Todo esto generado por el orgullo, por la soberbia, por la codicia, por la vanidad de un hombre. ¿Mm? Con esto terminamos el capítulo 3 y yo con lo que quiero que te quedes, porque ya nos pasamos 8 minutos, yo con lo que quiero que te quedes es, y ya lo hice un resumen en el capítulo 2, cuando terminamos en el capítulo 2 es, ¿estás siendo perseguido? ¿Estás viviendo situaciones complicadas? ¿Estás teniendo adversidades? ¿No ves la salida? Ajá, de esos momentos difíciles por los que estás pasando. De verdad, te lo repito, el Señor te tiene en el lugar que estás y te tiene en la circunstancia que vives. ¿Mm? Para que al final Él te haga ver la luz y para que al final estas circunstancias inclusive
te hagan que voltees a mirarlo, que guardes los mandamientos del Señor y que cuando Él venga, tú puedas habitar en su presencia. Lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, no es casualidad, es parte del plan del Señor y tú eres parte importante en el plan del Señor. Cada uno de nosotros somos parte importante del plan del Señor. Así es que confiemos en Él. Él tiene todo el control en sus manos. Lo bueno y lo malo que te pasa es por tu bien, aunque nos resistamos a creerlos. Así es que no te me apartes del Señor. No voltes a ver otras opciones porque el Señor es la única opción viable. Es la única opción que llega a buenos términos.